¿Crees que un tribunal es el lugar más seguro para evitar una fuga? Desde presos que escapan en plena audiencia hasta guardias que resultan ser cómplices disfrazados, en este video revelaremos las fugas de tribunales más audaces y absurdas jamás registradas en cámara. Número 3. Madison Shai. Esta es Madison Shai, quien enfrenta cargos de agresión en Bay City, Michigan. Shai, sentada junto a su abogado, estaba en shock. El juez acaba de sentenciarla a 1 año de cárcel por el cargo de agresión. ¿Su reacción? Corre. La novia de Shai, que estaba entre el público, se levantó para bloquear la persecución del oficial, dándole así unos valiosos segundos. Los oficiales del tribunal estaban a años luz de ella, pero aún no estaba libre. El guardia de la puerta la agarró por la sudadera y la estrelló contra una columna de ladrillo. Con la ayuda del segundo oficial, obligaron a Shai a tirarse al suelo y a esposarla. Su intento de fuga le valió 98 días adicionales de cárcel por desacato, además de los 12 meses de prisión que se le imputaron. El intento de fuga de Shai fue impedido por un valiente agente. ¿Pero qué sucede cuando el intento de fuga de un acusado sale tan bien que nadie se da cuenta? Número 12. Dwan Chaney. Como en el caso de Dwan Chaney, acusado de asesinato en Milwaukee, Wisconsin. Chaney fue arrestado en 2015 por homicidio premeditado. Este fue un asesinato a sangre fría y premeditado, al estilo de una emboscada. Chaney estaba a punto de conocer su veredicto cuando salió para ir al baño. El pasillo estaba lleno de testigos, pero nadie esperaba que hiciera esto. En lugar de regresar a su sala, Chaney giró en dirección contraria. Este es el padre de Chaney, esperándolo en el pasillo. En segundos, la pareja hizo lo impensable. Salieron tranquilamente por las puertas del juzgado. Una vez afuera, Chaney se quitó la capa de ropa y se dirigió a la calle. Su madre y su novia llegaron en el coche de huida, y así, Chaney desapareció. Sin embargo, su libertad duró poco. 3 días después, la policía recibió un chivatazo de un vecino y encontró a Chaney escondido en un contenedor de basura. El padre, la madre y la novia de Chaney también fueron acusados de albergar a un fugitivo. Si pensaba que ese era el final de la historia, piénselo de nuevo. De vuelta en el tribunal, Chaney fue brutalmente atacado por la hermana de la víctima durante su declaración de impacto. No había cámaras para captar la escena, pero sí el resultado. Esto es muy emotivo y traumático para todos los que lo presenciaron. No terminaremos la sentencia hoy. Por si fuera poco, la madre de la víctima se disculpó con el asesino de su hijo. El resto de la familia no soporta este arrebato de violencia ni ira. Al final, Chaney fue condenado a cadena perpetua por asesinato. Su huida fue tan despreocupada que nadie sospechó nada. El siguiente acusado sigue el ejemplo de Chaney, pero con un error crucial. Número 11. David Knight. Este es David Knight, quien enfrenta cargos por drogas en Oklahoma City, Oklahoma. Cuando Knight fue citado a lo que creía una audiencia judicial rutinaria, compareció voluntariamente. Segundos después, el juez le dio la noticia. Tenía una orden de arresto pendiente por posesión de drogas. Ordenó a la policía que lo arrestara, pero Knight tuvo una idea diferente. Se coló en un ascensor justo cuando éste cerraba. Una vez fuera, Knight se detuvo, pero ese fue un error crucial. Su vacilación llamó la atención de un policía, y cuando Knight echó a correr, el agente lo persiguió. Knight corrió por la calle tan rápido como pudo, pero no fue suficiente. El agente lo alcanzó fuera de cámara, pero no salió ileso. Se separó del vehículo y posiblemente se fracturó el hombro. También se rompió un diente y sufrió múltiples abrasiones. A pesar de su intento de fuga, el juez condonó la pena de prisión y condenó a Knight a 1 año de libertad condicional por los cargos de drogas. La heroica persecución de la gente mantuvo a otro delincuente fuera de las calles. Pero en este caso, no es el acusado el que comete un desliz, sino los agentes. Número 10. Nicholas Tillar. Este es el caso de Nicholas Tillar, acusado de poner en peligro a menores en Hillsborough, Ohio. Con la esperanza de obtener clemencia, Tillar se declaró culpable de los cargos, pero al escuchar la sentencia del juez, Tillar entró en pánico, se levantó con indiferencia y echó a correr. La policía lo persiguió, pero no tuvo ninguna oportunidad. El primer agente se desplomó al salir, deteniendo a los demás agentes mientras Tillar escapaba. Sin embargo, 2 horas después, la policía encontró a Tillar escondido en un suburbio cercano. Finalmente, Tillar enfrentaría su sentencia,
12 meses de cárcel por poner en peligro a un menor. El intento de fuga de Tillar hizo que los agentes cayeran como fichas de dominó. ¿Pero qué pasa cuando el juez tiene que intervenir? Numéro 9, Sidney Newsom. Como en el caso de Sidney Newsom, quien enfrenta cargos de violencia doméstica en Pike, Mississippi. Durante el juicio, le piden a Newsom que firme unos documentos. Su madre y su hermano observan desde el público. El agente entrega los documentos firmados al juez, pero Newsom tiene su propio plan. Cuando el alguacil le impide el paso, la situación se pone tensa. El alguacil no espera a que la situación se agrave. Lo toma del codo y lo conduce hacia la puerta. Pero cuando Newsom se da cuenta de su plan, se desata el caos. Logra agarrarlo por el cuello, pero no puede contenerlo mucho tiempo. Mientras tanto, la madre y el hermano de Newsom salen corriendo de sus asientos, presas del pánico. Entonces, el juez intervino. Arrojó a Newsom sobre la mesa como si fuera un saco de patatas. Entonces, el hermano de Newsom se unió a la refriega. Sorprendentemente, ayudó a sujetar a su hermano. Cuando llegaron los refuerzos, arrestaron al hermano, pero luego lo dejaron ir al descubrir la verdad. Newsom, sin embargo, fue sacado a rastras esposado. El juez lo condenó a 48 horas de cárcel por desacato. Este juez, por sí solo, puso fin al arrebato de Newsom. Pero en este nuevo caso, toda una familia está sedienta de sangre. Y el juez no puede detenerlos. Número 8. Paul Wade. En el caso de Paul Wade, acusado de posesión ilegal de una pistola y 2 cargos de asesinato en Louisville, Kentucky, Wade fue arrestado tras acechar y dejar sin vida a 2 compañeros de piso en septiembre de 2022. En el tribunal, Wade se vio obligado a enfrentarse a las familias de sus víctimas. Y no saldría ileso. El día antes de su inserción, al terminar el proceso judicial, Wade se dirigió a la puerta. De repente, la sala del tribunal explotó. Ambas familias se unieron para atacar a Wade mientras la jueza permanecía tranquila en su asiento. Wade salió corriendo por la puerta de la jueza para escapar, pero los atacantes lo seguían de cerca. Incluso la jueza ha perdido la compostura. Mientras los refuerzos se apresuraban a seguir a Wade, los demás familiares explicaron lo sucedido. Según la familia, Wade le susurró un insulto al salir. De ahí el ataque. 4 familiares fueron acusados de desacato tras la pelea. Wade, por su parte, se enfrentaba a cadena perpetua por los asesinatos. La familia de la víctima lo capturó en cuestión de segundos. ¿Pero qué sucede cuando un fugitivo logra escapar? Número 7. Eddie Villalobos. En el caso de Eddie Villalobos, cuyos cargos incluyen conducción temeraria, uso ilegal de armas, imprudencia temeraria y asesinato en Hillsborough, Oregón. Villalobos compareció ante el tribunal tras apuñalar brutalmente a un conocido en su complejo de apartamentos. Villalobos fue esposado por los tobillos y la cintura, pero para mantener la imparcialidad del jurado, se le ordenó a la gente que le quitara los grilletes mientras el tribunal estaba en sesión. Villalobos se portó bien, así que fue una sorpresa cuando lo hizo. Villalobos se levantó para estirar las piernas y luego salió corriendo. La policía lo seguía solo unos segundos, pero Villalobos era rápido. Villalobos bajó las escaleras casi sin hacer nada. Corrió tan lejos que la policía no pudo perseguirlo, pero su libertad no duró mucho. Más tarde esa noche, la policía recibió una llamada de un vecino preocupado y encontró a Villalobos escondido en el armario de una casa vacía. La velocidad de Villalobos le valió unas horas de libertad, pero la velocidad no sirve de nada cuando se trata de una pistola eléctrica. Numéro 6, Derrick Wright. Como en el caso de Derrick Wright, acusado de exceso de velocidad, conducta temeraria y violencia doméstica en Louisville, Kentucky. Wright estaba en el tribunal por una multa por exceso de velocidad, o eso creía. En realidad, mientras procesaba la multa, el juez descubrió una orden de arresto pendiente en su contra por cargos previos de violencia doméstica. Se llevaron a Wright esposado, pero no tenía intención de ir a la cárcel. Wright intentó escapar, pero el agente lo sujetó con fuerza por el cinturón. Los dos cayeron al suelo, rodando sobre los bancos. La posibilidad de escape de Wright disminuía a cada segundo, pero siguió luchando contra los oficiales, obligándolos a tomar una decisión difícil. Después de la pistola eléctrica, Wright se mostró mucho más obediente. Lo acusaron de agresión en tercer grado, resistencia al arresto, daños a la propiedad y alteración del orden público, además de otros cargos.
El intento de fuga de Wright terminó antes de empezar. Pero para este siguiente acusado, ni siquiera unas puertas blindadas con cerrojo pudieron detener su escape. Numéro 5. Kyle Campion. Este es Kyle Campion, acusado de robo con agravantes en Darwin, Australia. Campion solo tenía un guardia de seguridad vigilándolo cuando se aplazó su audiencia por robo a mano armada y aprovechó al máximo la oportunidad. Empujó al guardia, agarró una botella de agua metálica y salió corriendo. Pero pronto se topó con un problema. Las puertas estaban cerradas. Rápidamente, Campion destrozó la puerta de una salida de emergencia con su botella de agua. Campion, descalzo, pasó por encima de los cristales rotos para escapar. Sin embargo, su libertad duró poco. Campion fue encontrado por la policía menos de una hora después. El juez lo condenó a 19 meses de prisión por la fuga, más 2 años y medio adicionales por robo con agravantes. Campion logró escapar del juzgado por sus propios medios. ¿Pero qué ocurre cuando un convicto que se fuga cuenta con el apoyo de toda su familia? Numéro 4. Michael Thomas. Como en el caso de Michael Thomas, quien enfrenta 2 cargos de homicidio imprudente en primer grado en Milwaukee, Wisconsin. Thomas, de 17 años, fue arrestado tras matar a una mujer embarazada durante un intento de robo. Fue entonces cuando supo cuál sería su destino. La familia de Thomas estalló de ira por el trato que recibió su hijo. El arrebato de Thomas no duró mucho. Los agentes lo redujeron incluso antes de que saliera de la habitación. Con Thomas bajo control, la policía tenía un nuevo peligro para la seguridad: su familia. Esta terrible perturbación no traería ningún bien. Esto solo empeorará la situación. Por suerte, la familia se tranquilizó. Aunque la tensión era alta, la situación se resolvió sin heridos. Pero no se puede decir lo mismo del caso de Decorrius Wright y Calvin House. Número 3. Decorrius Wright y Calvin House. Se trata de Decorrius Wright y Calvin House. Ambos enfrentan cargos de robo a mano armada y asesinato en Nashville, Tennessee. Wright, House y otros 2 cómplices fueron arrestados por asesinato tras un robo fallido que terminó con la muerte de un estudiante universitario. Durante el intento de robo, Jorlis recibió un disparo y los chicos huyeron. Logró entrar en su casa, pero un compañero de piso lo encontró alrededor de las 3 de la tarde. Lo llevaron de urgencia al centro médico Vanderbilt, donde falleció. Como los 4 sospechosos eran menores de 18 años, los enviaron a un centro de justicia juvenil a la espera de su juicio. Pero las cosas se complicarían muchísimo. A las 9:30 de la noche, el grupo estaba limpiando el pasillo cuando llamaron a su supervisor por un disturbio. Fue entonces cuando el grupo entró en acción. El tercer adolescente dudando en tomar una decisión. Pero segundos después, siguió a sus amigos. Todo el personal se había reportado a la pelea al otro lado del edificio, dejando los pasillos despejados para los fugitivos. Para cuando su supervisor regresó a su puesto, los adolescentes ya se habían ido, y entró en pánico. Horas después, un equipo de emergencias encontró a Wright y House en el aparcamiento de un complejo de apartamentos cercano. Los otros 2 seguían prófugos, pero no por mucho tiempo. Días después, los avistaron y arrestaron en una tienda de conveniencia cerca de la frontera con Kentucky. 2 empleados del centro de detención fueron despedidos por negligencia que facilitó la fuga. El informe del incidente recomienda el despido de 3 empleados. La Policía Metropolitana afirma que, por el momento, no cree que ningún acto delictivo manifiesto los haya ayudado a escapar, sino mucha negligencia grave. Al revisar su propio informe interno, vi un patrón de personas que no prestaban atención a lo que debían hacer. Estos astutos adolescentes aprovecharon una oportunidad inesperada,